Más hasta parece que vino doña Nelly del más allá a prepararme este frijolazo con puerco. No hay ni un yucateco o yucateca que se respete, que no coma un frijol con puerco los lunes. Se lo piden a su abuelita, se lo piden a su suegra, se lo piden a su señora madre, se lo piden a quien sea. Es más, van al mercado y piden frijol con puerco. Es una de las comidas más tradicionales de Yucatán. Pero ¿sabían ustedes que los campechanos también se disputan el honor de ser los creadores del frijol con puerco? Y dos, ¿qué tiene que ver con Cuba este frijol? Yo creo que debemos ver la historia mientras me hago acá, mientras preparo acá ese frijolazo. Ya que terminé mi frijol con puerco aquí en Casa Cuba, el origen de este guiso es desconocido, pero tiene que ver con las plantaciones de caña de azúcar. Espérame, niño. Tiene que ver con las plantaciones de caña de azúcar. Ahí inicia 3, 2. Pero tiene que ver con las plantaciones de caña de azúcar, con la importación de personas de África que sufrieron estas explotaciones. Porque en Cuba y en Brasil hay guisos muy parecidos que se hacen de los frijoles. Hay quienes apuntan evidencias hacia el hecho de que los amos o los dueños de las plantaciones tiraban lo que les sobraba de la carne de puerco, los huesos, y pues la gente que trabajaba para ellos recogía esa parte del puerco porque no era un puerco malo y se lo echaba a los frijoles y se hacía el guiso. Estoy hablando de los tiempos coloniales porque el cerdo no había en América precolombina. Llegan los españoles, están las plantaciones y cuando empiezan a traer gente de África es cuando se populariza el comer los frijoles con los restos de la carne, y es por eso que quizá la receta del frijol con puerco sea más agradable cuando te la preparas con lo que los yucatecos conocemos como el codillo, que es el huesito ese que tiene un trocito de carne y grasa que hay que sofreír para meter a la receta. Ahora bien, ¿por qué se comen lunes? He encontrado evidencias de que los campechanos se atribuyen que ellos prepararon primeramente la receta que conocemos como frijol con puerco los lunes, porque el sábado se mataba el cerdo. Y ustedes saben que la electricidad tardó mucho tiempo en llegar a estas tierras. Estamos hablando de toda la península de Yucatán. Entonces, cuando llega la electricidad, pues no todo el mundo puede tener, primero, luz en su casa y segundo, un refrigerador. De tal manera que mucho tiempo transcurrido del siglo XX no había dónde guardar la carne. Entonces se mataba el cerdo el sábado, se salaba para el domingo y el lunes, para evitar que empezara a descomponerse, se preparaba el guiso de frijol con puerco. Además tiene que ver con la economía, porque preparas el lunes, lo recalientas el martes, lo sofríes el miércoles, lo cuelas el jueves y entonces el viernes ya tienes un frijol colado y el sábado tienes un frijol refrito para que acompañes el domingo la cochinita. Los campechanos dicen que ellos empezaron esa tradición y son los que dicen que son creadores de la receta, pero estoy hablando de la receta moderna, porque estuve haciendo mis investigaciones y descubrí lo siguiente. Número 1. Manuel Barbachano y Tarrazo, en su famoso libro de Vida, Usos y Costumbres de los Yucatecos al mediados del siglo XIX, no menciona para nada el frijol con puerco. Él menciona que en la placita, donde es ahora el Bazar García Rejón, las mestizas llevaban ollas de frijoles en pipián. El siguiente texto que encontré, apoyado por el chef Gabo Torres, es que en 1888, en el Nuevo Cocinero Mexicano, está una receta que se llama frijoles a la yucateca y es muy parecida a la forma en cómo se guisa el frijol que hoy es el frijol con puerco. En 1910, en la cocina práctica yucateca, están unos frijoles negros que se hacen, pero no llevan puerco, llevan jamón. Estuvimos buscando más recetarios de esas épocas y en ninguno encontramos el nombre de frijol con puerco. El nombre de frijol con puerco lo venimos a encontrar en un recetario de cocina de doña Concepción Hernández que fue publicado en Mérida en 1940. Como pueden ver en la imagen que estamos mostrándoles, ahí sí aparece la receta con el nombre de frijol con puerco,
Pero asoma algo que incluso a mí me asombró porque yo no lo había escuchado ni siquiera de mis dos abuelas. Doña Concepción Hernández dice lo siguiente: se debe remojar el frijol una noche antes y al día siguiente, cuando vayas a preparar, los cueces en una olla con agua de lluvia. Ni siquiera agua potable, no había agua potable en esa época. Siguiendo con la investigación, doña Adela Mena de Castro, en su famoso recetario de 1969, que es el que están viendo en la imagen, vuelve a mencionar que después de haber remojado los frijoles, los cuecen en una olla con agua de lluvia. Por cierto, ya que estamos hablando del agua de lluvia, a mí me gustaría lanzar un reto. Vamos a ver qué chef o qué cocinero o cocinera se atreve a recolectar agua de lluvia ahora que estamos en temporada y nos cocina unos frijoles con puerco con agua de lluvia para probar si hay alguna diferencia. Retomando el tema, la receta que hoy conocemos como el frijol con puerco tradicional del yucateco, que por cierto, si vas a un restaurante solamente te lo van a servir el lunes, no tiene más de 80 años. La primera mención como tal es de 1940. Antes de eso no existe ninguna mención a que se hubiera llamado frijol con puerco. Existe el frijol en pipián, existen los frijoles a la yucateca y existe el guiso de frijoles negros con jamón, que es de 1909, y nada más. Si alguno de ustedes pudiera encontrar algún documento que nos apoye, se lo vamos a agradecer y nos pueden poner aquí en comentarios. Y como les iba diciendo, de los guisos traídos a Cuba y Brasil por los amos de los que trajeron gente de África, pasamos a esta parte del mundo, y de los frijoles en pipián vamos a la versión de 1969 de doña Adela Mena, doña Lili Mena, en su recetario. Ella ya nos indica que es la manera moderna de servir los frijoles con puerco, es decir, con el chiltomate, con el cilantro, con el rábano y a ustedes que les gusta la cebolla, con la cebolla sentada. Entonces, yo recuerdo que allá en el pueblo, en Tixcocop, porque soy de Tixcocop, mi abuela, doña Socorro Chel y Pot, servía los frijoles con puerco. Entonces, tú sacabas el trozo de carne o de codillo, lo hacías puch o yach, y le ponías el chiltomate, el cilantro, el rábano. Bueno, yo en vez de cebolla le ponía su aguacatito y hacía como un revoltijo. Entonces, los tacos, el frijol y, por supuesto, un chile habanero, porque ¿quién que no viva en Yucatán y que no se respete y que no coma un frijol con puerco masticando un chile habanero? Y aquí desde Casa Cuba, mi casa, Casa de Crónicas Delirantes, soy Rafael Gomechí. Ya lo saben, rólenlo, síganlo, denle like. Y yo espero ver al chef o a la cocinera con el reto de los frijoles con puerco hechos con agua de lluvia, porque los quiero probar. A ver quién, si ustedes se avienta, que nos invite. Pero vengan a bailar acá, dense una vuelta. Yo voy a traer mi pareja. Nos estamos viendo. Preview.